Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí nuevamente en este espacio, en nuestro foro virtual Miradas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica frente al COVID-19, presente y futuro. Esta es nuestra segunda sesión, una mirada al mundo indígena. Eh, Como saben, este es un espacio que hemos organizado desde el Crespial para debatir con diferentes invitados de la región, desde diferentes miradas también, desde distintos roles, acerca de lo que está ocurriendo con el patrimonio inmaterial en la región en esta época de pandemia. Y hoy tenemos un tema muy importante y de vital importancia para el patrimonio inmaterial, que es el tema desde el mundo indígena, desde los pueblos indígenas. Vamos a generar un diálogo y ha sido muy difícil pensar a quienes invitábamos porque pues tenemos una cantidad increíble por todas partes de propuestas, de experiencias, desde expertos, desde ONGs, desde gestores, desde comunidades indígenas. Pero pues solo teníamos el espacio en esta ocasión para 3 personas, entonces nos hemos decidido por invitar a alguien de arriba, de México. Nos va a acompañar Sacil Sánchez, que es coordinadora del programa de alfabetización temprana en lengua maya de Sol y Luna, de México. Nos acompaña por otro lado también para que admiremos, como pueden ver en el dibujo, el mundo andino, el mundo indígena andino. Nos acompaña Jaime Araoz, que es profesor de arte y cultura, formador de docentes en educación intercultural bilingüe aquí del Cusco, desde donde está la sede del Crespial. Y queríamos una visión que pudiera darnos una mirada de un mundo indígena también de vital importancia por su magnitud, que es el mundo del Amazonas. Y allí nos decidimos por la Fundación Gaia, que trabaja hace muchísimos años, una ONG, la Fundación Gaia Amazonas, desde Colombia, y está con nosotros Doris Ochoa, que es coordinadora del programa de reconocimiento pleno de gobiernos indígenas en la Amazonía Oriental de la Fundación Gaia Amazonas. Y yo los voy a acompañar como moderadora. Yo me llamo Adriana Molano Arenas, soy directora del Crespial y voy a moderar esta mesa. Vamos a generar un diálogo. Como todos sabemos, a medida que aumenta el número de infecciones por el COVID-19 en todo el mundo y que las tasas de mortalidad están aumentando, hay ciertos grupos vulnerables que con ya problemas de salud que están siendo todavía más afectados. Y entre ellos se encuentra el mundo indígena, porque además tenemos varios problemas, y es que no tenemos información disponible sobre el mundo, sobre qué está pasando en el mundo indígena, y tampoco ellos disponen de información en lengua indígena sobre las enfermedades infecciosas y todas las medidas preventivas. Estas medidas de aislamiento continúan en muchos países sin saber cómo se va a resolver, y los pueblos indígenas que ya tenían amenazas muy graves desde distintos puntos de vista a la seguridad alimentaria, como resultado de pérdida de tierras, de territorios tradicionales, ahora también se enfrentan a retos relacionados con el acceso a los alimentos. Entonces, eh, además de esto, también hay una grave pérdida en los medios tradicionales, en las economías de subsistencia. Y en el rol de la mujer es aún más grave por su relación con los alimentos. Todas estas afectaciones que hay al territorio, al patrimonio inmaterial, eh, además ha afectado las relaciones entre los diferentes grupos, las relaciones con el territorio, con la medicina tradicional, con las prácticas rituales, colectivas, porque esto es uno de los temas que más afecta al patrimonio.
Sin embargo, ellos también, o los grupos indígenas, desde diferentes formas, están buscando soluciones. Soluciones relacionadas desde sus conocimientos y prácticas tradicionales, relacionadas también con aislamientos o con cercamientos de su territorio donde no dejan entrar otras personas, y también están haciendo traducciones a diferentes lenguas sobre las medidas preventivas. Y esto es un poco lo que queremos ver hoy. De todas estas afectaciones, cómo los grupos están buscando soluciones, cómo se están planteando el futuro, hacia dónde están buscando salir de esto. Una de las zonas, digamos, que ha tenido un impacto mayor, podríamos decir, es toda la cuenca amazónica, por eso hemos querido que nos acompañe Doris hoy. Y así vamos a comenzar entonces con una primera pregunta para los tres, es desde el sitio donde ustedes están, desde las comunidades que ustedes representan, ¿cómo ha impactado el COVID al patrimonio inmaterial de sus comunidades? Si quieres comenzar, Doris, un poco desde la mirada amazónica. Gracias, Adriana. Bueno, primero que todo, un saludo fraterno para todas, para todos, para los pueblos a lo ancho y largo de este gran continente, y que pues hoy estamos aquí reunidos de verdad. Ahora bien, en relación con la pregunta que me haces, Adriana, creo que para contextualizar el impacto que ha tenido y que puede tener el COVID-19 en la Amazonia y en los pueblos indígenas de la Amazonia, sí es necesario como reconocer dos hechos antes que me parece importante compartir con todos, ¿sí? De una parte, es necesario pues, reconocer que la Amazonia tiene un carácter único, singular, tiene un lugar muy especial en el planeta, ¿sí? Y en segundo lugar, es necesario también reconocer a quiénes se debe la existencia de la Amazonia tal y como la conocemos hoy por hoy, ¿sí? Yo creo que si bien muchas personas se aproximan a la Amazonia y la imaginan como una selva virgen, lo cierto es que la Amazonia hoy por hoy pues es un hecho cultural, o sea, esa gran diversidad, esos bosques, todos los servicios que nos presta y que hacen posible la existencia misma nuestra desde los Andes y pues en el mundo, finalmente se debe a ese hecho cultural que pues representan los pueblos indígenas de la Amazonia, y a través de sus sistemas de conocimiento y manejo y a través de todas sus prácticas, pues lo han hecho posible por milenios, ¿no? Recordemos que el poblamiento en la Amazonia es un poblamiento que data quizás de hace 12.000 años, ¿sí? En ese sentido, creo yo que esto nos permite como dimensionar el impacto que puede tener el COVID, ¿sí? Y el primero que resaltamos en este momento, porque ya se viene presentando y ya lo estamos viviendo, pues es precisamente la pérdida de vida, ¿sí? De vidas valiosas que son especialmente las de los sabedores y las sabedoras, ¿sí? Sabemos muy bien que ellos son quienes guardan la memoria y la tradición, ellos son finalmente los que tienen la posibilidad de contar, de cantar, de curar, y pues estamos perdiendo a los ancianos. Y hoy por hoy, la falta de un anciano en estas comunidades, en estos pueblos, puede significar el riesgo de desaparición de toda una cultura, de todo un pueblo indígena. Entonces, ese es como un primer impacto que creo que es necesario reconocer. Pero de otro modo, también vemos que se está presentando pues, un riesgo a la integridad cultural, ¿sí? En la medida en que perdamos vidas, significa que estas vidas pueden estar asociadas como a esas distintas especialidades que hacen posible la convivencia y que hacen posible el manejo de estas selvas, ¿sí? Desde el chamán, el manloquero, la persona, la mujer que es dueña de comida o madre de semilla, todas ellas son especialidades que hoy por hoy están en riesgo y que pues poco a poco, a medida que se vaya expandiendo el COVID, pues podemos ir perdiendo. Y no menos importante, pues recordemos que en el caso de la Amazonia colombiana en particular, ya hace varios años la Corte Constitucional identificó que hay unos pueblos en riesgos de extinción, ¿sí? Y si a eso hoy por hoy le sumamos el hecho de la pandemia, pues podríamos decir que finalmente podemos pasar fácilmente de una crisis humanitaria a una catástrofe cultural de la cual no nos vamos a poder recuperar, ¿sí? Fijémonos igualmente
que están en riesgo varias lenguas. En el caso de la Amazonia colombiana, pues tenemos muchísimos pueblos donde hay menos de 500 habitantes y pues eso implica que también esto está en riesgo, ¿no? Ahora bien, no sería suficiente hablar con el impacto que tiene el COVID en las vidas de los pueblos indígenas, ¿sí? Creo yo que también hay que mirar cuál es el impacto que están teniendo las medidas y el manejo específico que le están dando los gobiernos a este tema, ¿sí? Allá hay un tema muy, muy importante porque de una manera u otra lo que vemos en este momento es como un gran desencuentro entre lo que es la necesidad, la expectativa de estos pueblos indígenas y lo que ha sido la respuesta institucional, ¿sí? No necesariamente en el caso colombiano se están reconociendo las estructuras de gobierno, las autoridades de los pueblos indígenas, hay una ausencia de canales para definir e implementar acciones conjuntas que atiendan a la necesaria interculturalidad con la que se debe abordar este asunto, esta pandemia, y pues eso finalmente pues es un llamado de atención, es una advertencia y tenemos que buscarle salidas a ese aspecto, ¿sí? También es sabido que pues en un momento como este uno esperaría que la respuesta institucional fuera pues acogiera unos criterios mínimos de acción sin daño, pero lo que estamos viendo no necesariamente es eso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del gobierno colombiano, una de las primeras medidas en las cuales se pensó fue en hacer llegar como respuesta humanitaria, como acción humanitaria, hacer llegar mercados, ¿sí? Con chocolate o con arroz o con una serie de alimentos que de una manera u otra no solo no consumen, sino que de llegar a hacerlo podrían generar una dependencia y pues podrían poner en vilo lo que hoy por hoy es la mayor fortaleza con que cuentan estas comunidades para hacer frente a la pandemia, como son sus sistemas alimentarios, ¿sí? Esto por mencionar una de las cosas. O igual recomendaciones como cuarentenas estrictas para unas comunidades que sabemos que de una u otra manera pues viven de una relación permanente con el medio, con su naturaleza. Y si tú llegas a recomendar, por ejemplo, que no vayas a la chagra, que tienes que aislarte, que tienes que guardarte con tu familia y quedarte encerrado, pues de un modo u otro estamos poniendo también en cuestión unos valores, unas prácticas que son las cotidianas y las que hacen precisamente posible hacer frente a la pandemia. Y pues no menos importante, creo yo, es señalar que en el conjunto de información, de mensajes que se hacen llegar desde las autoridades a las comunidades indígenas, pues estamos teniendo pues una mirada que es una mirada muy individual, de control del comportamiento individual, que a su vez está desconociendo, invisibilizando lo que es la manera colectiva, ¿no?, de abordar estas situaciones, lo que es la socialidad cotidiana de todas las comunidades. Entonces, reseñaría particularmente eso y creo entonces que pues finalmente en esta respuesta institucional pues hay una advertencia como ante una nueva forma de ejercer una colonialidad que pues es preciso advertir, es preciso alertar y de una manera u otra generar respuestas frente a ello. Muchas gracias, Doris. Jaime, cuéntanos un poquito cómo lo están viviendo ustedes desde los Andes. Muchas gracias. Sumagle Arilan Yapayan Tercemoyontin Runamasikunapa Causaipi. En verdad, en el Perú somos casi 9.385 comunidades campesinas y nativas. Obviamente las comunidades campesinas en la zona andina estamos casi como 6.682 organizaciones y unos 2.703 comunidades nativas amazónicas. Creo que esta organización tiene una diversidad bastante interesante en su organización, pero en estos tiempos nos va uniendo y nos vamos viendo quizás en un miedo, en una tristeza
porque en el momento del inicio de esta pandemia es verdad que no llega mucho estos contagios a las comunidades, pero ahora recién está asomando este temor, este miedo. Hay una preocupación enorme en cada comunidad, en cada lugar, y eso todavía no sabemos qué va a pasar teniendo en cuenta cómo está su situación actual del Perú ante América Latina, ¿no? Este es un camino que seguramente vamos aprendiendo, acomodándonos. Sé que hay una forma de ayudarnos con la medicina tradicional, de cuidarnos, de organizar desde las autodefensas, las organizaciones que están al entorno de la comunidad. De alguna forma también se viene adecuando espacios si es que hubiera algún contagiado, a pesar que es curiosamente menor la cantidad de personas que han fallecido con esta enfermedad, pero hay un miedo. Creo que esto ha sido quizás nuestra nube negra que siempre nos ha opacado el miedo, ¿no? Y hay veces ese temor va a hacer que todavía estemos un poco agobiados en este proceso. Pero sabemos también que aunque nosotros hemos resistido pandemias mucho más peligrosas desde 1492. Sabemos que esto es una historia muy larga que todavía ni siquiera estamos en un proceso de abrir y dar luces qué es lo que pasó y cómo estamos. Seguramente ya nos vamos preparándonos y seguramente vamos a entrar a esta resistencia, ¿no? Y es más, nosotros somos esa resistencia cercada por culturas dominantes, con sus proyectos de inclusión, sus proyectos de asimilación, sus proyectos de este poder de la ciencia moderna, pero ahí estamos, incluso ahí protegiendo nuestro patrimonio cultural inmaterial con todo. Esta riqueza nos da mayor vitalidad, nos da mayor fuerza. Muchos hemos migrado de nuestras comunidades originarias para formarnos, y en esta formación sí pues hemos recibido muchos, nos hemos pasado a la otra, no sé, pues vamos a decir a la otra cultura dominante, pero los que sí estamos nos hemos dedicado a hacer esa resistencia, ¿no? Y eso para nosotros alivia un poco, alivia porque ya no somos tan poquitos y estamos trabajando a ese nivel, a pesar, quizás esta pandemia también nos da mayor fortaleza y nos ha abierto mayor luces, es más, nos ha acercado mucho más a los pueblos originarios de toda esta América, o de toda esta Iberoamérica y de todo el mundo también. Estamos conversando mucho más cercano, ha roto muchas fronteras y estamos conociendo mucho más. Eso, por otro lado, dentro de esa tristeza, nos alegra para encontrarnos y reencontrarnos y poder escribir nuestra historia, nuestra memoria colectiva todos. ¿Qué hemos hecho? Ni bien empezó dentro de la urbanidad este caos de la pandemia. Las comunidades originarias, las comunidades agrocéntricas, hemos enviado alimentos, eso ha sido una cosa interesante, iniciativas propias para la urbanidad, para nuestros hijos, para nuestros hermanos. Hay camiones repletos de maíz, papa, choclo, porque estábamos exactamente en el proceso de madurez de las sementeras, de las chacras, de la agrícola. Y eso es una forma todavía de vivir nuestro AINI, la reciprocidad, ¿no? De esta ayuda mutua al hermano, ¿no? Que está en necesidad, esa necesidad de hambre, ¿no? De lo que podríamos también espiritualmente darnos ánimo, ¿no? Y aparte de eso, curiosamente, va pasando este proceso en la urbanidad, este proceso del hambre, de la desesperación, de los despidos masivos, todo este proceso. Entonces, ¿qué hace el migrante? A retornar a la casa, a los pueblos originarios, a su origen. Y este retorno importante, casi como si fuera en tiempos bíblicos, ha sido impactante
y ya la vez pasada expresaba casi ha sido podríamos decir, una bendición de las deidades, que retornen los hijos migrantes o los hijos perdidos a su lugar de origen exactamente a la cosecha. Y eso es interesante. Ahora se han repoblado las comunidades, eso es interesante. Yo paro llamando a los compañeros de las comunidades y así como broma siempre les digo, ¿cuántos hermanos han regresado, ¿no? ¿Cuántos estos hijos, ¿no? Han retornado a su tierra, ¿no? Y muchas familias. En realidad, cada comunidad tiene muchas familias que han retornado con sus hijos, y es interesante. Estos días he estado preguntando si algunos pretenden volver. Si hay gente que quiere volver, porque no se están hallando, especialmente la familia que no ha vivido ahí, no ha nacido ahí, puede ser la esposa, el esposo, los hijos, pero la mayoría sí ha visto en qué lugar va a ser su parcela, qué es lo que va a hacer, cómo va a empezar a retomar. Es más, en este proceso han ido otras habilidades. Ya hay gente que sabe otro tipo de estrategias, gente que ha vivido otras experiencias, entonces también va a alimentar a la cultura local, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Todavía no estamos viendo, seguramente ya hay procesos, por ejemplo, en tecnificación de riegos, por ejemplo, en mejoramiento quizás de ganados, de semillas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, incluso en el tema de turismo. Es verdad, ya había muchas comunidades dedicadas al turismo, se ha estado produciendo las artesanas, y ese proceso obviamente tampoco está paralizado porque nosotros tenemos muchas experiencias con organizaciones y ellos siguen trabajando el tema de los tejidos, el tema de la cerámica, sí, se sigue trabajando este proceso. Pero a la vez ellos mismos también ya nos expresan que le han dado otra mirada a la agricultura. Es verdad, había comunidades que ya se dedicaban al turismo y estaban trabajando muy poco la agricultura, pero ahora no. Ahora se está retomando con mayor fuerza. Eso es muy interesante para nosotros. Otro espacio que ha empezado a revitalizar y sigue un proceso de auge es increíble, el tema de la espiritualidad. Creo que nos ha ayudado bastante cómo ha empezado a empoderarse, a revitalizar la Pachamama, la madre naturaleza. Entonces, eso nos da mayor acogida a seguir ese ritmo, y esa espiritualidad ha empezado a conectarnos mucho más. Y hay rituales. Nosotros pensábamos que los rituales se iban a paralizar y no íbamos a hacer ya más por el miedo. No, esto va en aumento y eso es muy interesante. Seguramente en algún momento se va a tener que dialogar para que no se folclorice. Eso va a ser un tema interesante. Y esos procesos habrá que seguir también de alguna forma alimentando, limpiando algunas cosas para no exagerar. Pero donde sí hemos perdido y estamos perdiendo, es una tristeza, es en el tema de educación. En el tema de educación se ha abierto la brecha. Es verdad, hay un segmento muy poco que tiene todas las condiciones mínimas para recibir una educación remota, pero la mayoría no. La mayoría estamos volando. Pues hay papás que no han ido a las escuelas, hay papás que están ahorita en la chacra, en el campo. Entonces, nadie está escuchando sentadito la radio, ni está sentadito en la casa mirando televisión. Es más, no hay. Peor, el tema del internet es casi nula, ¿no? Y si es que hay horitas, momentos, tardes, a una altura hay que caminar, y eso, esto sí va a ser difícil. Esto sí va a ser un caos. Yo creo que a ese nivel quizás se están quedando la gente que hace política educativa, no está mirando como debe ser, solo se está empezando quizás disimular con algunos proyectos. Es más, hasta yo como profesor sé que las autoridades en educación más están pensando cómo hay que controlar al profesor y cómo vamos a evaluar el aprendizaje. Es un tema curioso que está ocurriendo. Por ahí sí estamos perdiendo mucho. Posiblemente también nos dé otro escenario a la que
los que somos y los que hacemos educación intercultural estamos pensando en una educación comunitaria mucho más. Esa transmisión de saberes, por ahí va a entrar el escenario mucho más interesante. Entonces tenemos que pedagogizar. Para eso algunos hemos estado ya aportando, quizás ya antecediendo a este proceso, hemos estado haciendo una práctica de una educación patrimonial del buen vivir. Desde la chacra, desde la agricultura, desde la crianza y cosecha de agua, crianza y cosecha de las semillas, ¿no? Estos caminos nos ha estado dando una visión muy interesante para nosotros y eso seguramente vamos a tener que repotenciar y asumir otra responsabilidad, otra currícula mucho más armoniosa con la cultura y esto seguramente nos va a tener que darnos todavía casi una revolución educativa. Posiblemente nos vamos a juntarnos en este año que queda y este es un trabajo que ya se está opinando y hay muchas personas, muchos profesores que ya están tocando y están tomando otro tipo de metodologías, otras estrategias a la que emana el Ministerio de Educación. Es un tema muy interesante. ¿Qué estamos haciendo los que tenemos este empoderamiento de patrimonio cultural inmaterial? Es verdad, a pesar que nosotros hemos tenido muchos atajos para tener esta cultura tan rica, lo que estamos haciendo ahora es cultivar mejor la cultura inmaterial, mucho mejor que antes, y visitar a los lugares, caminar al Capajñán, tenemos ahí un camino de la sabiduría, visitar a los danzantes, visitar a los artesanos. Eso es un proceso que se está retomando y me parece que va a ser un tema mucho más interesante que antes de la pandemia. Son algunas cosas que sí estamos avanzando. Jaime, muchas gracias. Creo que nos has transmitido a los Andes y nos has mostrado no solo las afectaciones, sino realmente cómo se está viviendo más como una oportunidad, ¿no? Nos has mostrado el camino de la resistencia, de la migración, la posibilidad de que los pueblos a nivel de redes internacionales estén más unidos. Y finalmente, esta imagen del retorno al sitio de origen y de cómo se han revitalizado los rituales y sobre todo esa parte espiritual, ahí ya nos estás marcando muchas de las posibilidades para también otros pueblos, aunque la situación de cada pueblo sea distinta, ¿no? Este último tema de la educación, en el que trabaja también Sacil, al escucharte sentía mucho que quizás es también esa oportunidad de volver a la educación propia, ¿no? De ver esto, quizás lo que está fallando es la educación nacional, como tú lo planteas, pero es esa oportunidad de volver a ese origen, a mirar cómo se empieza a trabajar desde la educación propia, cómo se fortalece esa transmisión de saberes y quizás cuando salgamos de esto va a haber una mirada muy distinta acerca de la educación y de todo lo que planteaste, ¿no? Porque creo que nos mostraste todos los elementos relacionados con el patrimonio inmaterial que pueden ser fortalecidos. Entonces, de allí, de este mundo andino, nos vamos a viajar al mundo maya con Sacil, al territorio maya. Sacil, tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Crespial por esta oportunidad de abrir el diálogo hasta estos horizontes. Escuchándoles también veo que la situación que está pasando también por ahí no está muy lejana a cómo nosotros, los pueblos originarios de México, estamos atravesando también esta pandemia. Considerando que pues, desde la historia, nuestros pueblos y por cómo se construyó lo que ahora llamamos México, por cómo se construyó este estado, de por sí ya veníamos atravesados de muchas aristas que van desde oprimiendo hasta haciendo que desaparezcan toda nuestra visión de cómo entendemos incluso una pandemia, de cómo la enfrentamos y de cómo
cómo consideramos que tenemos que actuar frente a una enfermedad como esta. Porque si bien este es un virus que no selecciona a alguien que es indígena con alguien que no lo es, el cómo nos impacta definitivamente sí tiene mucho que ver en cómo estamos viviendo actualmente, ¿no? Y no solo actualmente, sino que también desde hace muchos años en cómo nuestras formas de vida fueron forjándose. Ha tenido mucho que ver en cómo estamos enfrentando esto. Yo pensaba en que justo por la diversidad en la que nosotros vivimos como pueblos, no podemos optar por decir que tenemos medidas generales para enfrentar, mucho menos basadas en una construcción urbana o en una idea citadina, cuando de por sí nuestra configuración de vida, nuestra configuración incluso de salud, está muy por otro lado de cómo se está planteando, desde las medidas oficiales, desde cómo las recomendaciones que se nos están haciendo, muchas veces no aplica para nosotros porque justamente nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender las cosas no se van por ahí. Por otro lado, también todos tuvieron que parar, las instituciones, los comercios, etcétera. Sin embargo, el trabajo fuerte, quienes proveían el alimento, quienes proveían todos los recursos que se necesitaban para salir, nunca pararon. Y toda esa producción sucede justamente en las comunidades y sucede justamente en nuestros pueblos. Entonces, ¿cómo podemos imaginar esta línea que divide y que construye el Estado de nuestros pueblos, pero en esta idea de que nos dice, por ejemplo, en México dice que somos diversos, ¿no? Pero al momento de tener digamos, los servicios en cuanto a educación, en cuanto a vivienda, en cuanto a salud, los vemos muy lejanos a la realidad de nuestros pueblos. Entonces es muy delgada la línea en lo que dice el Estado reconocer de nuestros pueblos a lo que realmente enfrentamos como pueblos. Entonces, creo que no es posible generar medidas de esa forma tan general si no tenemos el contexto real de nuestras comunidades. Una vez que la enfermedad ha entrado a ciertos pueblos y a ciertas regiones en donde el acceso es difícil, en donde el sistema de salud no es suficiente y tampoco tiene el contexto de nuestras comunidades, realmente vemos que el impacto es muy grande. Y no solamente porque la gente de pronto llega en un momento en el que la gente a lo mejor la información que se da no es ni clara, no es ni suficiente y tampoco, volvemos a lo mismo, no tiene el contexto. Eso nos indica un poco el cómo nos están percibiendo de manera oficial, cómo nos está percibiendo la oficialidad del Estado y cómo desde arriba plantea estas situaciones o estas medidas que a lo mejor para nosotros tendría que servir para nuestro bienestar. Y estamos viendo que eso realmente no está sucediendo, estamos viendo que eso realmente no nos está funcionando porque no tenemos esa misma realidad. Creo que muchas medidas se han planteado desde privilegios, desde una visión que no se aterriza en lo que nosotros somos. Y eso entonces ha generado que desde que de lo que se refleja no tenga una realidad próxima. Y bueno, vemos que tanto la agricultura que se realiza desde las comunidades son los que han provisto de alimento a gran parte de los que están en las ciudades, en los supermercados y en todos estos espacios. Entonces estamos viendo de qué manera somos necesarios para el Estado en ese sentido, pero a la hora también de que necesitemos nuestro reconocimiento, nuestra autodeterminación, ahí entonces es cuando ya vienen y nos dicen, no, pues es que ustedes van a hacer de esta manera para nosotros, ¿no? Entonces es una línea muy delgada de cómo nos perciben y de cómo nosotros también quisiéramos que fuéramos vistos, no en un sentido de que necesitamos autorización, pero sí autodeterminación. Y entonces creo que
es algo que se tiene que, justo como decía el compañero Jaime, es un momento crucial. La pandemia creo que, como bien decían, viene a resaltar todas estas aristas en donde esta construcción nos ha permitido, porque si bien nosotros quisiéramos que nuestra sabiduría, nuestros conocimientos no estén bajo esos parámetros de validación que el Estado nos ha puesto, este momento yo creo que es crucial para que justamente se nos voltee a ver como personas y como pueblos que podemos generar nuestro conocimiento, que podemos generar nuestros sistemas organizativos, que ya los tenemos, pero que entre la idea de querernos a lo mejor, no sé si ellos creo que le llaman proteger, salvaguardar y toda esta cuestión de la parte oficial, que de pronto la pluralidad se vuelve una cosa muy general. Entonces yo creo que tendríamos que considerar esta pandemia como algo que nos permitiera, ahora sí, que volver a plantear y a posicionar todos nuestros conocimientos y toda nuestra organización, tanto en lo que tiene que ver en el trabajo, en la salud, en la educación, porque como decíamos, prácticamente la pandemia, cuando nos piden a todos que nos confinemos en nuestras casas, aquí en las comunidades realmente los niños es como si no hubiera habido clases desde entonces. La tecnología no llega. Por ejemplo, aquí en mi comunidad apenas la red móvil llegó a finales del año pasado, y pues eso nos indica que muchas familias ni siquiera cuentan con un celular, y si cuentan con un celular no tienen internet, y si no tienen internet pues no saben manejar mucho de esto. Entonces tenemos que ver qué estamos tomando por educación. Creo que tendríamos que partir desde muchas preguntas que tienen que ver en cómo se ha definido desde la educación, el sistema de salud, la alimentación, la soberanía alimentaria. Todos estos términos tendríamos que redefinirnos, no desde un término oficial, pero sí desde una práctica que sucede actualmente en las comunidades y que poco a poco se ha ido tal vez se ha ido haciendo chiquita frente a esta construcción que tenemos como nación, y que al final pues somos necesarios para el Estado, pero no queremos ser necesarios desde una mirada asistencialista, queremos ser necesarios como lo que somos, como pueblos y como organizaciones que tienen un sistema muy, muy bien estructurado en todos los sentidos, hablando de la salud, hablando de la educación, hablando de los saberes, hablando del conocimiento, de la artesanía, del arte, de todo lo que tiene que ver con esto. Yo creo que sí habría que tomar este momento tan crucial para replantear cómo nosotros estamos apareciendo en esta construcción y en este tiempo, y cómo incluso vamos a aparecer de aquí a unos años. Creo que habría que pensar y reflexionar desde esa visión, desde cómo estamos acostumbrados a vivir y desde cómo nosotros consideramos que se debe de enfrentar todo lo que conlleva pues esta pandemia. Así, muchas gracias. Quiero terminar con algo que planteaste para hacer la siguiente pregunta, porque de alguna manera todos nos han mostrado el impacto, pero a la vez también muchas de las medidas que se están tomando. Doris nos plantea una diferencia entre el impacto del COVID y el impacto de las medidas que se están tomando frente al COVID. Jaime nos hizo todo un recorrido de cómo esos impactos negativos del COVID nos están o les están permitiendo reforzar y fortalecer muchas prácticas patrimoniales. Y Sacil nos está planteando cómo también se ha generado una reflexión al interior de somos necesarios, pero ahora cómo se lo vamos a demostrar al Estado y cómo desde ahí, cuando somos nosotros los que cultivamos, los que generamos el alimento que se necesita en las ciudades, cómo desde ese posicionamiento queremos darle una vuelta a esa relación con el Estado, ¿no?
Entonces, la siguiente pregunta sería relacionada con eso. ¿Qué se plantean ahora las comunidades o desde la fundación para que lo que nos está enseñando la pandemia a todos, desde los ámbitos íntimos, desde los ámbitos familiares, desde los ámbitos institucionales, qué es lo que nos pueden enseñar y cómo se están planteando enseñarnos y mostrarnos tanto a las instituciones como al Estado que hay una manera diferente de vivir, que hay una manera que quizás nos hemos equivocado también como mundo en la manera en que nos hemos organizado? ¿Cuáles son como esos mensajes y esas enseñanzas? ¿Cómo se están ustedes organizando para mostrarnos esa manera diferente de vivir? Vamos a comenzar ahora entonces. Nuevamente vamos a darle la palabra a Doris, luego Jaime y luego Cecil. Doris, estás sin el micro. Doris sigue sin el micrófono. ¿Ya me escucha? Vale. Sí, yo creo que en este momento en la Amazonia colombiana y desde la Fundación estamos convencidos de que es necesario hacer un trabajo muy fuerte para fortalecer esas estrategias propias que hoy por hoy pues están puestas en función de una enfermedad, que son las prácticas de prevención y curación que es necesario fortalecer, pero que más allá de eso bien vale la pena hacer evidente y, como tú decías, así generar como toda una movilización que finalmente ponga sobre la mesa y con un carácter político, con un carácter de ejercicio de gobierno territorial, ponga sobre la mesa la importancia que han tenido y están teniendo todas las prácticas y todos los conocimientos que están desplegando las comunidades en función de darle el manejo a la pandemia, que es un manejo que finalmente va más allá de garantizar la propia vida individual, y todos lo sabemos, como tú le estás señalando, Jaime, lo señalabas, no lo recordabas, pues se está mostrando allí también, en esa medida, una resiliencia y una forma de manejar el mundo que es necesario visibilizar. Es decir, tenemos que darnos a la tarea de mostrar efectivamente cómo esto está sucediendo. No podemos, digamos, seguirle haciendo juego a la invisibilidad de esos conocimientos, de esas prácticas, de esa sabiduría, de esa capacidad de resistencia y de resiliencia que tienen los pueblos. Y más allá de eso, sí creo que también nos corresponde, por lo menos desde la Fundación, y así lo venimos impulsando y lo venimos pensando, creo que es necesario empezar a pensar el manejo de este tema, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. El COVID va a convivir con nosotros durante meses, quizás años, y pues después de esto podrán venir otras enfermedades, otras pandemias. De hecho, el mundo sigue siendo amenazado y no estamos muy seguros, ¿sí? Tal y como se están dando las cosas, de que estemos pensando una posibilidad real de cambio desde el mundo no indígena. Pero desde el mundo indígena sí está claro, el mensaje es claro y la advertencia es clara. Tenemos que reconocernos en este otro manejo de la naturaleza, que es el que finalmente nos garantiza el bienestar, nos garantiza la buena vida. Y en esa medida, entonces, sí creemos que es necesario empezar a impulsar una transformación en la respuesta que social e institucionalmente damos. Y para eso, qué mejor que desde los gobiernos y con el concurso de las autoridades y las comunidades indígenas empecemos a pensar como en políticas de largo plazo, en una política de gestión del riesgo que finalmente procure la salvaguarda tanto de ese patrimonio cultural, pero también del patrimonio ambiental, ¿sí? Para el caso de la Amazonia, esa unidad es indisoluble, no podemos pensar lo uno sin lo otro. No hay selva sin pueblos indígenas, pero tampoco hay pueblos indígenas sin selva. Y más aún, muchos de nosotros no somos sin ellos, sin esos pueblos indígenas. Entonces, bien valdría la pena empezar a pensar una política de
por ponerle un nombre que de pronto no sea el más afortunado, pero que nos indica que finalmente tenemos que dar una respuesta integral a este tema, que cubra tanto la protección de esas prácticas tradicionales, que haga mucho énfasis en la soberanía alimentaria, que recupere el lugar y que pues le vaya dando un lugar a temas como los jóvenes, todo el riesgo que hoy por hoy están corriendo los jóvenes y que en las comunidades amazónicas está siendo cada vez más palpable, el riesgo psicosocial, la situación psicosocial de los jóvenes que regresan a las comunidades y no están encontrando pues un sitio. Entonces, es como le empezamos a dar forma a través de un diálogo con todas las comunidades y las autoridades a una política de largo plazo que en efecto nos permita poner sobre la mesa toda esta sabiduría y toda la fortaleza que tienen estos sistemas de conocimiento y manejo como brújula para direccionar efectivamente lo que debe ser a futuro y bienestar de estos territorios. Doris, muchas gracias. Nos estás complementando de alguna manera la pregunta con las autoridades, los gobiernos, ¿están escuchando? ¿Hay manera de hacer ese diálogo? Jaime, Sacil, o qué propondrían ustedes para que ese diálogo sea fructífero y realmente se puedan lograr esas políticas de largo alcance? Las organizaciones comunitarias definitivamente, al menos las comunidades campesinas, han bajado su poder de decisión. Exactamente, Sacil decía, el derecho de la autodeterminación. Hemos perdido. Lo ha secuestrado las municipalidades. Ahora estamos bajo mandato de las municipalidades. Esta parte se tiene que revertir. Las organizaciones comunales tienen que recuperar el poder de tomar decisiones de su territorio, de su desarrollo, de todo este proceso, de este paisaje cultural que ahora se va a venirse posiblemente en boga para cuidar estos escenarios ambientales, para recuperar y hacer una reconciliación con nuestra madre tierra. Todo este proceso va a tener que encaminarse por la educación. Casi que no hay otra vía si no es la educación. Una educación que tenga una resiliencia cultural mucho más potente, atrevido, ¿no? No vamos a tener que esperar que el Estado pueda seguir dando pautas o en todo caso la ODE, la Iglesia Católica, nos siga poniendo sistemas de educación, sino hay formas, hay brechas que tenemos que hacer resaltar. Es decir, la educación en este proceso tiene estos ritmos, este derecho de decir quiénes somos y por qué debemos de hacer este proceso de educación de esta forma, son las formas que tenemos que entonar en este caminar. Yo creo que a los migrantes que retornan tenemos que volver a hacer que la comunidad sea mucho más atractiva. Y hay un trabajo pendiente, el que hay que hacer, cómo es que la comunidad es mucho más atractiva para que no sigamos en este proceso de migrar. Posiblemente esta es una llamada de atención, esta pandemia. No es fácil dejar nuestra tierra e irnos a vivir a otro lugar y hacer patria en otro lugar. Posiblemente ahora regresando sí tenemos que mirar las cosas con bastante cuidado, recuperar la tecnología ancestral y obviamente también utilizar estas tecnologías de ahora y hacer esta simbiosis, ese sincretismo, quizás para que podamos dar mayor acceso, mayor virtud a lo que nosotros realmente somos. Y pienso que este proceso tenga que demorar un tanto, pero valdrá la pena hacer y tendremos que asumir. Y pienso que las organizaciones de toda Iberoamérica tienen que seguir conversando y tenemos que seguir desaprendiendo y aprendiendo, compartiendo nuestras experiencias. Jaime, muchas gracias. Seguimos, Sacil, para que lo que comenzaste lo termines y desde la voz de una joven también, ¿no?
Creo que eso es muy, muy importante, tu mirada desde tu edad, desde tu género, desde todo el movimiento que estás generando allá. Muchas gracias. Yo creo que hay que hablar desde varios puntos, desde varios ejes. Creo que los que menciona tanto Doris como Jaime son primordiales, porque si bien es como es una cadenita de muchas aristas desde donde se puede ir retomando esta reorganización y digamos que este reposicionamiento. Pero también creo que es muy importante comenzar desde los niños, desde las semillitas que nos van a ir, que nos van a ir siguiendo a nosotros, ¿no? Creo que a través de ellos podemos tener una esperanza de mucha de identificarnos, ¿no? Creo que en muchos sentidos hay que hacer trabajo, hay que salvaguardar nuestra organización, la soberanía alimentaria, no podemos, por eso decía que es muy delgada esta línea de lo que de cuando hablamos entre lo que el Estado dice que nos cuida y lo que es la realidad, porque el Estado muy bien puede decir, es que yo les estoy cuidando porque, bueno, al maíz ya he hecho una ley para que respalde, lo proteja, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene esa ley? ¿Qué lo contiene? ¿Desde dónde nace? ¿Quiénes la están pensando? Creo que hablar también de políticas públicas tiene que ver mucho también de cómo se consideran y desde dónde nacen estas políticas, quiénes las están pensando, cuál es la visión, cuál es el enfoque que se les está dando. Creo que es muy importante hablar de eso desde este punto, hablar desde una horizontalidad y no desde dos órdenes, a lo mejor en una posición jerárquica, que eso nos indica que a lo mejor hay alguien que está mucho más arriba que el otro. Definitivamente creo que no podemos seguir hablando de esa forma si queremos tener una mayor participación en cuanto a cómo estamos incidiendo, no solamente en la política pública, sino también en todo lo que gira en torno a los pueblos originarios. Creo que mucho de lo que se ha hecho de pronto viene desde una mirada de arriba y pues eso de pronto deja muy borroso el panorama. Entonces, creo que es importante que tengamos una mayor organización. Todo lo que integra a nuestros pueblos tiene que nacer de los pueblos mismos y no desde otros ojos que a lo mejor de pronto creen saberlo, pero al momento de estar en este territorio, de estar viviendo en este contexto, se desdibuja desde muchas formas. Entonces creo que también hay que dejar las simulaciones, hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que aparentemente están sucediendo, pero hay que hacer a un lado también todas las simulaciones que se refieran digamos, a las consultas, al consentimiento previo, libre e informado, por decir ejemplos muy, muy concretos, porque creo que de pronto todo eso sí se nos llega a dar la vuelta. Creo que todo eso lejos de cumplir con un fin que nosotros quisiéramos que lo cumpliese, de pronto muchas veces ocurre que decimos, sí, bueno, yo ya hice mi consulta, ya tengo el consentimiento libre e informado, pero de pronto eso vemos que en la realidad no sucede. Y en cuanto a todos los protocolos de salud y de actuación frente a la pandemia, frente a todo lo que está sucediendo con esta enfermedad, yo creo que de pronto pasa algo similar, ¿no? Entonces habría que generar, sí, justo esas políticas, pero lejos de esta validación que nos están tal vez tratando de decir, tiene que ser así, así y así, sino que tendría que ser desde los pueblos y desde la visión de cada comunidad, porque incluso entre comunidad hay mucha variación, hay mucha diversidad. Entonces, a lo mejor desde lo que yo hablo aquí en el sur, en el poniente, tendrá una variación y en el oriente también tendrá otra. Entonces, tal vez habría que dejar de pensar en una generalización y ahora sí volver la mirada a la diversidad, volver la mirada a no hay que tenerle miedo a este cambio, no hay que tenerle miedo a que nosotros de los pueblos originarios vayamos a hacer una invasión. Creo que no se trata de eso, creo que también se trata de respeto, se trata de escuchar, de mirar al otro, de entenderlo, de mirar y comprender cómo es lo que vive y lo que percibe.
Lo que para mí puede ser azul, para otra persona puede ser verde, y entonces no se trata de discutir, sino también de asimilar y de aceptar cómo estamos conviviendo. Al final, todos estamos mezclados en un territorio que ha pasado por muchos procesos y que cada persona ha tenido también sus procesos. Entonces, creo que el diálogo nos tiene que llevar a eso. Creo que a través de los niños también tenemos que llegar a eso, a través de nuestros ancianos, que como decían el compañero, que muchos de ellos también se nos están yendo, sea por la pandemia o no, y que de pronto los hemos dejado atrás porque incluso yo en este momento en el que me encuentro, de pronto sí ha sido un poquito complejo darme cuenta de cómo he crecido, incluso con algún pensamiento colonizado, y cómo me he quitado de eso y cómo he vuelto a mi comunidad, como dicen, donde enterraron mi tuche, el ombligo, cómo yo he regresado y cómo yo me he replanteado la vida, no solo de aquí, de la pandemia, sino también de cómo ha sido desde que tomé conciencia, digamos, de mi raíz, de dónde vengo. Y creo que eso es un ejercicio que todos de manera personal tendríamos que hacer. No importa que alguien no sea indígena, el tema no es la cuestión de que yo soy más indígena que tú. Creo que es más bien una cuestión de reconocimiento y de respeto hacia quienes están conviviendo con nosotros en este territorio geográfico. Saciel, muchas gracias. De alguna manera los dos están planteando cómo no seguir migrando, ¿no? Cómo al volver, al comprender, al valorar, al valorizar ese lugar de origen, cómo se puede parar este movimiento migratorio que es tan grave en el mundo. Vamos a dar la palabra ahora, vamos a responder algunas preguntas del público e invito a los que nos estén escuchando a hacer preguntas a través del chat. Tenemos en este momento dos preguntas. Justo Tamayo dice, soy maya yucateco. Una pregunta, ¿nosotros piensas que tenemos las bases para enfrentar la pandemia en el ámbito físico, salud mental y espiritual? Y la segunda pregunta de Mai Nahzul, ¿se está enviando información a nuestros hermanos indígenas de la prevención del COVID? De ser así, ¿se da seguimiento para constatar que esa información llegue o está en medio camino, ya que no en todos lados hay coberturas? Son dos preguntas del público por ahora, si quieren ir respondiendo, mientras nos van llegando otras. ¿Quiere la palabra Jaime, Doris, para comenzar? ¿Alguna de las dos preguntas? Pues si quieres, empiezo por la segunda, Adriana. En nuestro caso, desde Gaia venimos haciendo un acompañamiento a los territorios de la Amazonia Oriental, y precisamente entendemos que la barrera de la comunicación, la dispersión y demás, pues son las barreras que toca superar de alguna manera, ¿no? Y en esa medida, pues sí nos dimos a la tarea como de facilitar los medios y las condiciones para que efectivamente tanto la información como algunos insumos, herramientas pudieran llegar a todas y cada una de las comunidades. Es un esfuerzo, yo creo que enorme, pero creo que vale la pena hacerlo y es necesario hacerlo. O sea, sí es necesario que garanticemos que todas aquellas herramientas que en este momento necesitan las comunidades, que son herramientas de distinto tipo, de información, en nuestro caso, por ejemplo, aportamos lo que denominamos unos kits de apoyo al aislamiento voluntario, y básicamente allí lo que estábamos era proveyendo una serie de insumos que habían sido acordados con las autoridades indígenas, que eran requeridos para que ellos pudieran poner en práctica las decisiones que habían tomado de cierre de sus territorios y de dispersarse e irse a la chagra, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es importante hacerlo. Lo hemos venido haciendo para el caso de la Amazonia Oriental y lo vamos a continuar haciendo. Creo que en ese sentido canalizar esfuerzos de cooperación para hacer posible esas redes de comunicación, el diálogo, el encuentro de otra manera entre comunidades que están muy dispersas es fundamental.
Entonces, desde ese punto de vista, en respuesta a la pregunta que hacía alguno de nuestros compañeros, pues para el caso de la Amazonia Oriental, creemos que sí, en efecto estamos propiciando que esa información llegue y que sea analizada, que sea compartida y pues que sirva para ponerse al propósito de lo que es en este momento la prevención y el manejo de la pandemia en comunidad. Muchas gracias, Doris. Jaime o Sacil, voy a plantear dos preguntas más y así van respondiendo la que se consideren más pertinentes. Yuri René Rosero Herrera, ¿cómo complementar la medicina tradicional en el combate y tratamiento del COVID-19? Y Gladys Martínez Serrano plantea, los alcaldes y gobernadores necesitan orientaciones en las políticas culturales para proteger la propiedad intelectual de las comunidades. Sacil o Jaime, si quieren responder una o las dos. Sí, podríamos quizás estar uniendo las preguntas a mi manera de entender. Sí, pues los pueblos originarios tenemos condiciones para estos procesos. Yo al principio decía, hemos pasado muchas pandemias, mucho más fuertes y estamos acá. Estamos aquí presentes, somos los mejores portadores de nuestro patrimonio cultural inmaterial y con ello estamos. La medicina tradicional en estos momentos es uno de los, podríamos decir, de los elementos culturales que nos está ayudando a estar bien, en realidad, en muchos lugares. No hemos entrado a un caos, no nos hemos desesperado, hemos cogido lo que tenemos y estamos aquí muy presentes con todo este proceso. Por otro lado, en tema de educación, tenemos una experiencia interesante, especialmente en mi región, y soy parte de este equipo de formadores de maestros en educación intercultural, y hemos hecho muchos materiales también para el Ministerio de Educación mismo, desde nuestras lenguas originarias, con gráficos de nosotros. Por ejemplo, soy uno de los ilustradores de esos libros. Y en estos últimos tiempos hemos estado haciendo una experiencia extraordinaria, especialmente con patrimonio inmaterial de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, en una región Quechuachaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una experiencia interesante con los calendarios agrofestivos rituales que se ha elaborado muy bien. Hemos estado conversando con los sabios en una transmisión de saberes en las escuelas, de comunidad a la escuela. Usualmente dije Ibira, que es parte de la organización del Ministerio de Educación para Educación Intercultural, los hace, vamos a decir, los hace al revés. La escuela invita al sabio. En este caso son las comunidades que se organizan y tienen que designar sabios para que visiten a las escuelas. Este es un proceso interesante. Seguramente, si tuviera, por ejemplo, un gesto político desde el Ministerio de Cultura y inyectar un poco más de inversión pública, eso sería una cosa increíble, para que esto pueda ser coherente con una educación desde las comunidades, desde la cultura. Este es un proceso que está ya, podríamos decir, ya con experiencias vividas y con demandas de las comunidades. Es un tema muy interesante. Por ese lado es muy bueno. Lo que sí hace falta, creo que quizás en el Perú, quizás en toda Iberoamérica, es que no hay esa política de hacer ese inventario, de nuestros bienes inmateriales, para que a partir de ese inventario se pueda hacer toda una inversión pública, ¿no? Todo un proyecto. Eso creo que sí falta a todas las municipalidades. Es más, posiblemente desconozcan también los funcionarios, todos los que le acompañan este aparato de gobierno, y quizás con ahora vayamos a hacer este movimiento desde la comunidad a las instancias de las municipalidades o las regiones. Jaime, muchas gracias. Sacil.
Sí, yo creo que en cuanto a lo de la información, aquí en México yo he rastreado algunos instrumentos que se han generado directamente desde las comunidades, específicamente en la península. Hay una región en Campeche, que es el estado vecino, que ha elaborado ya un protocolo de actuación, de identificación y de seguimiento para personas que están contagiadas o que consideran que están contagiadas del COVID, y que sé que este instrumento ha nacido directamente de un trabajo comunitario y desde una organización de ahí, de la comunidad. También existen algunos protocolos que se han hecho desde las instituciones, que me parece que algunas de las medidas, vuelvo a lo que comentaba hace un momento, están pensadas para otro ambiente y otro contexto. Sin embargo, creo que cada comunidad puede tener esta determinación de organizarse y de armar estos protocolos. Claro, de pronto sí necesitamos una guía o sí necesitamos alguien que conozca un poquito más acerca de lo que tiene que ver en torno a la salud y de este actuar, porque si bien, como también mencionaba al principio, la pandemia, el virus en sí, la enfermedad es la misma para todos, independientemente de cómo, de dónde vivamos y quiénes seamos, es la misma para todos. Ahora, las circunstancias en las que la enfrentamos es diferente. Entonces, ahí es donde viene como que esta diversidad en cuanto a qué podemos hacer frente a la pandemia. Y de si estamos o no preparados físicamente, mentalmente y etcétera, para esta pandemia, yo creo que hay muchas cuestiones a tomar en cuenta para esta respuesta. Si pensamos en cómo estamos atravesados de todas estas, tal vez de estas precariedades, a lo mejor en cuanto al sistema de salud, pero antes de eso, en cuanto a cómo llevamos la vida, muchas de las comunidades mayas y posiblemente varios de los pueblos indígenas sean los que tengan mayor índice de obesidad, de enfermedades como la diabetes, de hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por ese lado nos agarra en un momento en el que físicamente y a lo mejor anímicamente no nos encontramos en el mejor momento para enfrentarla, debido también a cómo se ha mezclado todo. Antes, como decían los abuelos, a lo mejor la gente no moría por esta pandemia, ¿no? A lo mejor ya moría de viejito, moría por otras cuestiones, pero no precisamente de muchas enfermedades, ¿no? Pero actualmente, a como estamos viviendo, yo creo que hay un punto de partida y que hay que resaltar, que es de cómo estamos en este momento viviendo, pero también del otro lado, si volteamos a ver a cuáles han sido nuestras prácticas, a lo mejor, en cuanto al cuidado y a las medidas que se están tomando. Yo me acuerdo que algo que al principio se decía mucho era esto de no saludarnos de beso y de abrazo y así. Pero en realidad, por ejemplo, aquí en la comunidad no solemos hacer eso. Eso más bien ha sido algo que se planteó desde el entorno de la ciudad, y que aquí en la comunidad pues es como un saludo mucho, que no requiere tanto contacto físico, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertas cosas que de por sí ya en práctica nosotros tenemos, y que por eso decía que a lo mejor las medidas que se plantearon todavía no consideraban como que nuestro contexto y cómo llevábamos esta vida, ¿no? Entonces, desde estos diferentes puntos, yo creo que hay una respuesta que puede ir entre un sí desde una perspectiva, pero un no desde la otra. Pero esto también ha sido consecuencia de cómo se ha desarrollado la vida desde hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que hay varios puntos desde donde ver esto para que podamos dar a lo mejor una respuesta más concreta en ese sentido. Muchas gracias, Cecil. Bueno, yo creo que hemos ya terminado, digamos, ya esta parte del diálogo en el que cada uno nos ha expresado cómo ha afectado, cuáles han sido las respuestas de las comunidades y cómo se están preparando hacia adelante. Lo hemos visto desde esa relación con el Estado, desde lo que ha generado en las propias comunidades como reflexión, como ese retorno, como esas posibilidades también de ver el mundo de una manera diferente y de pronto de evitar ciertas migraciones, pero también
de cómo el Estado no ha tenido de pronto la suficiente capacidad institucional de responder. Desde toda esa amalgama de visiones que hemos tenido, vamos a cerrar, les voy a dar a cada uno muy rápidamente, en 3 minutos, que nos compartan para ustedes en los territorios, desde sus experiencias, cuál ha sido el mayor aprendizaje de la pandemia en relación con la salvaguardia del patrimonio inmaterial y cuáles creen que son los retos y las oportunidades hacia el futuro. Un mensaje en muy pocas palabras. Vamos a comenzar ahora por Sacil y vamos a terminar con Doris. Sacil. Muchas gracias. Pues yo creo que esta pandemia definitivamente me ha hecho personalmente, como decía hace un momentito, repensarme incluso, voltear a ver desde cómo ha sido esta vida que me ha tocado y puedo decir que me ha tocado una vida muy llena de muchas, podría llamar incluso privilegios, porque creo que lo que yo he tenido posiblemente muchos no lo han tenido. Y creo que eso no me hace tampoco una mejor persona, pero algo que sí he aprendido es que el cómo nosotros consideramos que se debe enfrentar esto tiene mucho que ver de cómo hemos recibido el conocimiento y el entendimiento para sobrellevar una situación como esta. Creo que hay muchas diferencias, no solamente sociales, sino que ya son muchas diferencias estructurales dentro de todo lo que se pueda llamar entre los pueblos indígenas y los pueblos que no lo son, pero me lleva a querer hacer y llevar mi vida mucho más apegada hacia todo lo que he aprendido aquí en mi comunidad, de la gente, de mi abuela, de mis tías, porque creo que este conocimiento es tan válido como cualquier otro y que justo porque ha pasado por este proceso, a lo mejor desde cómo llegaron a conquistar el territorio y que hay una conquista en estos tiempos, digamos, simbólica en cuanto a todo lo que nosotros somos, me hace querer, pues, reforzar en mí y a lo mejor en toda la gente que está aquí, que nuestro conocimiento no es menos ni es peor que cualquier otro. Al contrario, creo que tenemos muchas posibilidades en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que somos, y me da muchísimas ganas como de que todos los que estamos aquí en este territorio logremos llegar a este punto a lo mejor de conciencia de que no tenemos por qué hacernos a un lado frente a todo lo que está haciendo la pandemia, frente a todo lo que está haciendo, digamos que la parte oficial. Pues ese es el aprendizaje que yo tengo, que me da muchas ganas de simplemente de volver a traer hacia esta realidad todo nuestro ser, todo lo que sabemos y conocemos, y que seguramente seguiremos teniendo y mostrando, no para una aprobación, sino para este sentido de identidad frente a otras personas. Eso es lo que yo logro tener en este momento. Y también en un sentido de resistencia. Yo creo que siempre tenemos que tener presente que queremos seguir viviendo de esta manera. No bajo esta desigualdad o bajo las precariedades en las que nos encontramos, pero sí bajo esta cosmovisión y todo lo que engloba. Por eso digo que queremos seguir viviendo de esta manera, pero no en esas condiciones. Entonces creo que eso es lo que yo puedo decir y sobre todo agradecer también a este tipo de diálogos que nos abre también un poquito el panorama para saber cómo están nuestros hermanos en otras latitudes. Creo que también es importante saberlo porque nos sentimos acompañados y nos sentimos cobijados de pronto
cuando sentimos que hay muchas cosas a nuestro alrededor. Entonces, agradecer mucho este espacio, a la gente que ha interactuado, que ha prestado oídos y ojos a este diálogo, y que pues seguramente seguiremos dialogando y caminando en este camino que seguramente estará lleno de más momentos así. Y pues yo agradezco mucho también a los compañeros que hayan podido compartir conmigo y con todos este momento. Entonces me quedo muy agradecida. Muchas gracias, Asir. Queremos seguir viviendo de esta manera, pero no en estas condiciones. Es una conclusión muy fuerte, un mensaje bien, bien impactante. Jaime. Gracias. Mi mayor aprendizaje es el desaprendizaje. He desaprendido tanto y uno te acerca a los hermanos de toda esta Iberoamérica, y eso es uno de los mejores espacios que he conseguido. Conversar, mirarnos, decir nuestra situación, nuestras condiciones y qué hacer, creo que es uno de los mejores resultados o propuestas que ahora estamos empezando a tejer. Creo que uno de los primeros retos es escribir nuestra propia historia. Hay que escribir quiénes somos, escribir para nosotros, para alimentar nuestra alma y para dejar como herencia. Y esto es nuestro patrimonio cultural inmaterial. Eso todavía no está escrito, así como decían los africanos, ¿no? La historia africana está escrita por los cazadores, pero no por el leopardo. Nosotros necesitamos escribir nuestra historia. Es uno de los retos, aprender a escribir. Sé que somos un mundo oral, pero el aprender a escribir desde nuestras lenguas va a ser mucho más fructífero. No importa cualquier lengua finalmente, pero que esté ahí y empezar a construir, a dar brillo a las artes sanas, no a la artesanía, a la arte que sana. No un objeto decorativo, no un objeto que solamente tenga un costo material por ahí, ¿no? Sino este arte que nos deja vivir, que nos deja estar juntos. Personalmente, yo soy profesor de arte y cultura, obviamente, pero sí me han enseñado con un chip más eurocéntrico, pero yo sé que hay otro arte adentro, que tiene otra pedagogía, tiene otra forma de hacer vivir a los jóvenes, y son años que yo practico esto con los jóvenes que están en mi colegio, y es posible hacer este arte sano. Hacer vivir permanentemente, haciendo que esta cosmovisión tenga vida, alma, espíritu, que tenga una trascendencia mucho más importante que el ser el competente, ¿no? Que más allá de que yo gano a alguien y el otro es perdedor, yo soy ganador, más allá de esa educación, hay un artesano que está dentro de este patrimonio cultural inmaterial. Y otro de los retos es trasladar a las organizaciones originarias, comunidades campesinas, a una organización mucho más seria, una organización que tenga política, una organización que tenga una ideología. ¿Para qué? Para que tenga fundamento el ser un pueblo con autodeterminación, que recuperemos el poder de tener poder, para hacer de este pueblo mucho más grande, mucho más sincero, amigable, para recibir a toda la humanidad. Es más, quizás también otro de los retos es, sé que en Cusco se piensa mucho en turismo, pero posiblemente los pueblos originarios no pensamos en turismo, sino pensamos en los peregrinos. Nosotros recibimos a los peregrinos de todo el mundo, porque al Cusco se viene a peregrinar, a encontrarse con sus deidades, con sus entes, con su espíritu, a acogerse, a recoger esa energía, ¿no? Convivir con ellos, disfrutar de todas sus montañas sagradas, de sus valles sagrados, conversar con nuestro espíritu superior. Eso es un tema mucho más interesante que un paquete turístico, ¿no? Y esos son retos que me gustaría compartir y hacer que estos procesos
sea mucho más importante, cariñoso, armonioso con nuestra madre tierra también. Muchas gracias, Jaime. Dos frases contundentes: escribir nuestra propia historia para alimentar nuestra alma, y la organización política de las comunidades para tener el poder de tener poder. Creo que estas dos frases cierran mucho todo lo que has dicho. Doris, como última, tiene la palabra como última ponente. Gracias, Adriana. Pues yo creo que lo que hemos aprendido en este tiempo es que finalmente, ¿cuál es el valor de lo propio? ¿No? Y la solución realmente está en manos de las comunidades, está en manos de los territorios. Y en esa medida, digamos que hay un llamado permanente y que hoy por hoy es más vital que nunca, es hacer el ejercicio de la autonomía un ejercicio permanente, a ejercer la autodeterminación, porque en efecto es allí dándonos, como decían Jaime, como decía Sacil, dándonos ese poder como efectivamente vamos a encontrar la salida a las distintas cosas. Y un reto, creo yo, en este momento sería muy chévere, ¿sí? Poder lograr toda una movilización, ¿sí? A nivel continental, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, para mostrar la eficacia de lo que ha sido eso que hoy por hoy se ha puesto en práctica, esos sistemas de conocimiento, esas prácticas que han mostrado su gran valor, su utilidad para preservar unas culturas, para preservar la integridad de un territorio y pues para garantizar la vida misma, ¿sí? De las personas que son tan necesarias, indispensables, ¿no? Y creo que en ese sentido, Jaime, te he escuchado, y a ti también, Sacil, con estos procesos que traen de tiempo atrás, con esta fortaleza y ese valor que hay en cada uno de ustedes, que yo creo que sí es necesario crear espacios de diálogo, que mantengamos los diálogos entre distintos pueblos, entre distintas comunidades, y que pues sea a partir de allí como efectivamente también se va ganando ese poder de poder, como decías, Jaime. De verdad, los dos, muchísimas gracias, y a ti también, Adriana, muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante ese llamado que haces a una movilización continental para demostrar el valor y la eficacia de los sistemas y prácticas de conocimiento para preservar la vida y el territorio. Creo que ese es uno de nuestros llamados desde el Crespial, desde las comunidades, desde las instituciones que creemos en esto. Y lo vamos a tener en cuenta. Con esto vamos a cerrar ya nuestro panel, nuestro foro. Muchísimas gracias a los tres como ponentes, como representantes de muchas personas más. Sé que cada uno de ustedes habló en la voz de mucha gente y nos permitió tres miradas de tres territorios indígenas muy importantes, con mucha trascendencia, con conocimientos, prácticas muy valiosos y que los tres están, digamos, en una lucha por fortalecer, por hacer vivo, por mantener todos estos conocimientos y prácticas. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde las distintas fronteras, desde los distintos territorios, y los invitamos a que se conecten el próximo 4 de agosto a las 4 de la tarde también. Nuestro siguiente tema es miradas desde los desarrollos locales y las nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales en el contexto del COVID-19. Desde toda esa visión que nos está planteando Jaime también del turismo, de la peregrinación, esos cambios de miradas del patrimonio inmaterial, pero en relación con todos estos temas económicos, sociales y culturales. Muchas gracias a todos, a los que nos están escuchando, a los que nos escucharán luego y a los tres ponentes. Hasta el próximo 4 de agosto.